Prepárate para recibir una palabra de dirección, propósito y esperanza. En Comunidad de Fe, tu iglesia, tu casa. Esta noche yo quiero hablar de algo que en verdad es algo que me ha hecho pensar muchísimo en estos últimos 6 años, en realidad. Yo le he puesto como título a esta prédica Mis planes y los propósitos de Dios. Mis planes y los propósitos de Dios. Quiero empezar haciendo una pregunta. Lo más lógico es que cuando nosotros hacemos planes, lo más lógico, repito, es que nosotros nos preguntemos, todo esto que voy a planificar, todo esto que voy a organizar, todo esto que voy a diseñar, ¿quiero que me vaya bien? ¿Quiero que me salga mejor que antes? ¿Quiero tener buenos resultados de eso? Por supuesto que sí, la respuesta es más que obvia. Ninguno de nosotros vamos a hacer planes para que nos vaya mal. Pero quiero hacerle notar también que así como usted y yo tenemos planes, nuestro Dios, nuestro Padre, también tiene planes para usted y para mí. También quiero hacerle notar en esta noche que es muy importante que entendamos que Dios es soberano. Eso quiere decir que está sobre lo que yo piense, sobre lo que yo crea, sobre lo que yo le presente a Él. Él sigue siendo Dios en medio de todas circunstancias. También quiero manifestarle algo muy importante que debe tener clarito cuando usted haga planes. Los planes que usted tenga van a ser indudablemente excelentes, buenos, pero, escúcheme bien, pero los planes de Dios serán mucho mejores que los suyos y que los míos. Y para eso yo tengo que confiar en el Señor. Entonces, quiero que por favor abramos en el libro de Salmos, en el capítulo 33, los versos 10 y 11. Y voy a utilizar la versión NTV. Dicen en Salmos 33, 10, 11. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Y escuche, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Antes de continuar, aquí es muy importante que yo tenga esa seguridad de que estoy entendiendo, aunque parecen iguales, pero no lo son, la palabra planes y la palabra propósitos. Cuando hablamos de la palabra propósito, entendamos que se trata de algo que está adelante, algo que va adelante, algo que yo he puesto o que me ponen adelante, algo que yo necesito alcanzar, algo a donde yo tengo que llegar. Y cuando yo estoy relacionándolo con la palabra de Dios, definitivamente, cuando Dios habla de propósitos en nuestras vidas, tiene que ver con algo que Dios lo ha establecido para usted y lo ha establecido para mí. Es el plan que Dios tiene para usted y que Dios tiene para mí, de tal manera que Él está en control de todo eso. Entonces, cuando hablo de propósito, una vez más, es algo que está delante mío, algo que yo voy a tener que alcanzarlo, algo a donde yo voy a tener que llegar. Así que cuando yo tengo claro a dónde tengo que llegar, obviamente para esto yo debo diseñar, yo debo planificar, yo debo organizar, yo debo de tal manera poner ideas para poder alcanzar esto. Y con eso tiene que ver el plan que yo estoy elaborando para alcanzar un propósito. Pero como ya le dije al inicio,
es importante entender que así como yo tengo planes, el Señor también tiene sus planes. Y no solo planes, Él tiene un propósito, algo que está delante de mí. Pero le tengo que decir algo que no es tan sencillo entender. Mis planes, Dios los puede romper. Mis planes, Dios los puede acabar. Mi manera de hacer las cosas, Dios las puede destruir. Primero, porque es soberano. Segundo, porque Él puede ver más allá de lo que yo estoy planificando. Entonces, aquí quiero empezar a decirle cosas tan importantes que debemos entender. Repito, los planes, los propósitos, es algo que Dios tiene para mí, pero dentro de esto debo entender que a veces, y esta es la primera cosa que quiero indicarle, que a veces los planes de Dios son, por llamarlo así, raros. Por llamarlo de otra manera, los planes de Dios a veces son extraños, porque se salen de toda razón, se salen de toda lógica. Yo establezco algo y viene el Señor y lo hace de otra manera. Entonces, tomando en cuenta esto, que los planes de Dios pueden ser raros o extraños, quiero decirle algo muy, pero muy importante. Estos planes, que aunque sean raros y extraños, también nos pueden traer dificultades. Y eso a usted y a mí no nos gusta, es más, a nadie le gusta. Solo queremos que las cosas se den, solo queremos que se abran las puertas, solo queremos que todo salga a pedir de boca, como alguien dijo, pero a veces se van a presentar dificultades. Y la Biblia dice en el Salmo 34, el verso 19, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades. ¿Cuántas dice? Muchas dificultades. Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. El Señor llega al rescate en cada ocasión. En medio de toda dificultad, el Señor llegará al rescate de cada una de ellas. Entonces, yo le estoy diciendo, aunque los planes de Dios sean extraños o sean raros, no dude que van a traer dificultades. Y como acabamos de leer, a veces muchas dificultades. Ahora, ¿pero para qué todo esto? ¿Para qué me sirve todo esto? Uno de los propósitos de Dios, dice la Biblia, es que nosotros lleguemos a la estatura de Cristo. Para ello, nuestro carácter tiene que ser forjado. Y solo las dificultades son las que van a forjar nuestro carácter. Porque sí o no, que cuando las cosas son fáciles, ahí no se desarrolla nuestra fe, ahí no le ponemos toda nuestra fuerza, ahí no nos entregamos por completo, porque no es tan complejo. Pero incluyo y repito en esto, los planes de Dios cuando son extraños van a tener dificultades, pero Dios tiene algo bien claro y lo que a veces nosotros no tenemos claro. Cuando estamos pasando por estas dificultades, el Señor lo que está buscando es que acercarnos a Él, que nuestro oído esté atento a su voz, que nuestro corazón esté sensible a lo que Él quiere seguir haciendo. Y esto solo lo vamos a lograr cuando estemos en una intimidad con Él, en una relación con Él. A usted le debe haber pasado, como a mí también, cuando estamos en esas dificultades de nuestro corazón, de nuestra boca, han salido las oraciones más genuinas, las que nunca nos imaginamos pronunciarlas siquiera, donde cuando en nuestra casa o en nuestro trabajo nos escuchan orar, dicen, wow, ¿cómo lo hiciste? ¿De dónde te salió todo eso? Y es porque nosotros estamos cercanos a Dios, estamos creyendo y estamos confiando que Él nos va a escuchar o que Él nos está escuchando. Entonces, estas dificultades lo que buscan es que nosotros podamos estar cada día más cerca de Dios. Quiero hacer un paréntesis y aquí quiero hacerle pensar en algo. Es interesante cuando los discípulos
a Jesús no le piden que les enseñe a predicar o a hacer cualquier otro tipo de milagro. Si usted recuerda ya en Mateo 6, lo que le piden y le dicen es: Señor, enséñanos a orar. Y antes de que empiece a pronunciar el Padre Nuestro, que es una oración modelo, un patrón, algo así como el que debemos seguir, les pide 4 cosas muy importantes que debemos entender y acordarnos cuando estemos frente a Él. La primera les dice: pero no sean como los hipócritas. Les está diciendo: pero sean sinceros. O sea, yo ya sé lo que les está pasando, pero yo quiero que ustedes lo digan también. Sean honestos conmigo. No tienen por qué ocultarme nada. Pues si hay dolor, tienen que decirlo. Si están molestos, tienen que decirlo. Yo soy padre y muchos de los que me están mirando también. Y nosotros sabemos que hay momentos donde nuestros hijos están molestos. Y eso no quiere decir que dejan de ser nuestros hijos. Y a veces se acercan y nos van a decir: esto no me pareció, o esto me dolió. Y empiezan a hablar con nosotros. Entonces, cuando usted se acerque a Dios, qué importante que pueda ser sincero, que pueda ser honesto con Él. Pero lo segundo que Jesús les dice es: y cuando ustedes vayan a orar, cierren la puerta, vayan a su cuarto, busquen ese lugar de intimidad, busquen ese lugar secreto. Cada uno de nosotros debemos tener ese lugar en el que vamos a abrir nuestro corazón, en el que nosotros vamos a poder expresarle lo que hay aquí en mi interior. Pero la tercera cosa que les dice, otra vez, antes de empezar la oración modelo, les dice: ¿saben qué? Ustedes tienen que ser auténticos. Ustedes tienen que decir cómo son las cosas. No empiecen a buscar tantas frases. No empiecen a utilizar tanta palabrería. Solo sean auténticos. Y finalmente les dice: tienen que estar seguros cuando se acerquen a mí. Entonces, qué importante cuando yo me encuentro en estas dificultades, en esos momentos raros o extraños que Dios ha permitido en mi vida, y yo pueda tener en cuenta estas 4 cosas. Qué importante es entender que Dios lo que está buscando es mi corazón, que a veces quiere sacarnos de la normalidad, que a veces quiere sacarnos de la conformidad, de la comodidad. Él va a permitir cosas en nuestras vidas cuando cambia nuestros planes, cuando rompe nuestros planes, cuando definitivamente todo lo que organicé el Señor en cuestión de segundos dice: no es de esta manera. Definitivamente lo que el Señor está buscando en medio de estas dificultades es que nosotros dependamos de Dios. Y por eso dice ahí en el verso 19 del capítulo 34 de Salmos que leímos: pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. En cada ocasión. Él va a estar ahí. Por eso le decía, con toda certeza y con toda seguridad. Ahora, otro punto que es importante entender, que los planes de Dios, los propósitos que Él tiene con nosotros, es que Él quiere usarlos para que nosotros podamos testificar de su grandeza, de su poder, de su fidelidad, de que cuando Él promete algo, lo cumple, sea lo que sea, pero en el tiempo de Él, a su manera, no como yo quiera. Yo estoy bien claro que estamos en una época, en una etapa, en un momento, en un tiempo en el que queremos hacer todas las cosas rápido, como en el microondas, pero estoy bien claro que Dios va a tomarse el tiempo necesario, el tiempo justo. Él no tiene apuro de nada para seguir en eso que ha empezado en usted y en mí. Por lo tanto, cuando Él permite estas dificultades, cuando Él nos lleva a querer cumplir estos planes extraños, una vez más por llamarlo así, es porque nosotros vamos a dar testimonio de dónde estuvimos y ahora dónde estamos. Para esto quiero pedirle que por favor habla en el libro de Salmos mismo, el capítulo 40, en el versículo 5. Y dice 40, verso 5. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor.
Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Lo que aquí nos está diciendo es, hay más cosas para usted y para mí. Hay más planes, lo que Dios quiere hacer para usted y para mí, lo que Dios tiene para usted y para mí. A veces ya decimos, ya con esto es suficiente, hasta donde logré, hasta donde llegué, y pensamos que ya es solo hasta ahí. Y el Señor dice, no, como acabamos de leer, hay muchas cosas que Él quiere hacer con nosotros. Estoy convencido 100% de que nosotros podemos mirar los milagros de Dios cuando está la enfermedad, cuando está la imposibilidad, cuando se han acabado los recursos, cuando definitivamente todo lo que yo planifiqué, todo lo que yo pensé, se dio la vuelta, se acabó, se destruyó. No fue la persona, no fue el lugar, no fue el momento, no fue la ciudad. Pero, insisto, solo usted y yo, que hemos pasado por esas situaciones, vamos a poder dar testimonio de todos esos milagros. Vamos a poder ponernos en el lugar de la otra persona, porque nosotros hemos caminado por esos lugares. Definitivamente, otra vez, a veces son muy raros, a veces también son muy difíciles de resolverlos. Es más, me atrevo a decir, iglesia amada, que a veces Dios hace planes con nosotros de tal manera que usted y yo no lo podemos resolver a nuestra manera, con nuestra capacidad, con nuestra preparación. ¿Por qué? Porque Él quiere hacerlo, porque Él quiere que dependamos día tras día, momento tras momento, que estemos cerca de Él. Porque como ya dije hace un rato, Él lo que está buscando es nuestro corazón, nuestra dependencia. Es más, me atrevo a decir también que nosotros vamos a poder dar testimonio de todas esas cosas grandes que Dios está haciendo, porque llegamos a un punto, en cierto momento, en el que intenté cambiarme o intenté cambiar las cosas y le pregunté a Dios y al parecer no hubo ninguna respuesta. Sin embargo, a veces la voz del Espíritu Santo es solo para decirnos, no es así, no va a ser así, así no funciona, solo tienes que confiar en mí. Y eso no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a planificar de tal manera que yo pueda tener el control. Entonces, regreso un poquito. Qué importante es entender que a veces Dios tiene planes extraños, raros, pero Él va a estar ahí. Va a permitir dificultades y muchas dificultades, pero Él va a estar ahí. En medio de esos planes, en medio de esos propósitos extraños y raros, van a ser para yo poder testificar, para poder ser empático con una y otra persona. ¿Cómo usted le va a poder decir a alguien que le puede entender si perdió a un ser querido? ¿Cómo usted le puede decir a alguien que le puede entender si usted no llegó a la quiebra? Ahora, no estoy diciendo que Dios va a hacer que esas cosas pasen para poder ponerse en el lugar del otro. Sin embargo, Él es Dios y Él utilizará la manera correcta, la estrategia adecuada para que usted pueda entender a los demás. Él lo hará a su manera, en su forma y en su tiempo. Lo segundo que quiero hacerle notar, luego que entendemos, o quizás no entendamos, pero al menos esa es la información que podemos ver en su palabra, de que Él hace a veces y tiene planes extraños. Lo segundo que quiero hacerle notar y quiero que vea es que sí, los planes de Dios también son maravillosos. Los propósitos de Dios, por supuesto que sí. Sin embargo, quiero hacerle ver algo. Ahí en el mismo libro de Salmos, en el capítulo 105, es algo que usted y yo en Génesis, si leemos, no nos detalla de esta manera.
En el capítulo 105 del libro de Salmos, desde el verso 16, voy a dar lectura. Como le dije, estoy en la NTV. Hablando Dios, dice: mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José. Y escuche, quien fue vendido como esclavo, y empieza a detallar, verso 18, le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba, ¿qué dice ahí? El carácter de José. Hermoso todo lo que le venía a José, estar al mando, ser la mano derecha, empezar a administrar, hermoso. Pero también debemos entender que tenía que pasar por un proceso. Ahora quiero que piense rápidamente en José. Si nos vamos al capítulo 37, donde empieza o relata la vida de él, pues entre tantas cosas, un chico mimado, un chico consentido. Para poder gobernar a toda una nación, tenía que pasar por un proceso, indudablemente. Y la cárcel, y el maltrato, y el abuso, que solo Dios permitió. Para que se puedan ver los propósitos maravillosos de Dios, también tendremos que pasar por ese proceso. Ahora, a veces nosotros pensamos que la respuesta o el milagro de Dios va a ser si estamos en necesidades económicas, por ejemplo, cuando yo ya tenga los dólares aquí en las manos o en la cuenta, pensamos que ese es el mayor milagro. Pero déjeme decirle algo, voy aprendiendo que el mayor milagro es que tenga o no tenga los dólares en mi cuenta o en mis manos, yo sigo adorando a Dios. Yo sigo clamando a Él, yo sigo cercano a Él, yo sigo dependiendo de Él. ¿Por qué? Porque el carácter de Jesucristo se está desarrollando en mí, así como en usted. Entonces, ese es el mayor milagro. Le hago pensar de otra forma. A veces nosotros pensamos que va a llegar ese día en el que ya voy a sonreír, en que ya voy a mostrar para muchas personas que todo aparentemente ya está bien. Pero otra vez, déjeme decirle que ese no es el mayor milagro de que usted sonría porque ya esté bien. El mayor milagro va a ser cuando usted sonría sabiendo que, aunque no están bien las cosas, su confianza, su corazón, su dependencia sigue estando en Él. Lo que estamos viviendo hoy en día, uno pensaría y diría, ¿por dónde está Dios? Al menos por la provincia de Imbabura, lejos. Permítame decirle, con mucho respeto, pero también con mucha seguridad y con mucha convicción, Dios está en medio de esto. Dios tiene un propósito en medio de esto. No sé hasta dónde, no sé hasta cuándo vamos a llegar así, pero Dios está en medio de esto. ¿Por qué? Porque está tratando su vida, la mía, porque quiera o no, tenemos que estar caminando, los que estábamos acostumbrados al auto, tal vez, ahora caminando, los que estábamos acostumbrados a tener muchas cosas solo con un abrir de boca, digámoslo así, ahora tendremos que esforzarnos para alcanzarlo, para lograrlo. Entonces, ¿qué quiero decirle una vez más? Como ya leímos, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en usted y en mí? Que cuando las personas estén a nuestro alrededor puedan decir, el carácter de Cristo se ve reflejado en esa persona. A pesar de las circunstancias que están pasando, a pesar de las cosas que está viviendo, el carácter de Cristo está en él. Ahora, normalmente usted y yo también estamos esperando las bendiciones. Y tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros y reales. Las bendiciones que más anhelamos, dependiendo de la situación, van a ser las materiales, van a ser las físicas. Por eso dije, dependiendo de la situación. Porque habrá momentos
volviendo al ejemplo de hoy, donde usted podrá tener todo el dinero para querer comprar combustible, pero no hay. Donde usted va a tener todo el dinero para poder pagar en la clínica que usted desee, la operación que usted desee, pero va a tener que esperar, va a tener que confiar, porque no va a poder ni siquiera salir de aquí de la provincia. Entonces, quiero hacerle pensar una vez más que cuando Dios quiera hacer cosas maravillosas con usted y conmigo, tendremos que pasar por un proceso. Si hago memoria de los hombres y las mujeres cuando han estado siendo útiles o instrumentos en las manos de Dios, no fue de la noche a la mañana. Ahí está un Moisés, 40 años, ahí está un Abraham, 25 años, ahí está un David, 16 años, ahí está un José, 24, 22 años, ahí está un Pablo, o sea, todos. De hecho, le hago pensar en algo más. Jesús empieza a los 30 años y en 3 años cambió el mundo. ¿Qué le quiero decir una vez más, iglesia querida, en esta noche? Que Dios, cuando Él quiere hacer cosas maravillosas, tiene que forjar su carácter, tiene que tratar su carácter. ¿Cómo usted se va a dar cuenta que está siendo tratado, que está siendo forjado su carácter? ¿Cómo usted va a decir, sí, Señor, en verdad puedo ver que tú estás obrando en mí? La palabra de Dios es bien clara. En Gálatas 5, 22 y 23 nos habla de que cuando el Espíritu Santo está en mí, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe, se verán reflejadas en mí. Él está formando el carácter de Cristo en mí, con la ayuda, indudablemente, de su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en mí, todo es posible. Por supuesto que sí. Finalmente quiero decirle, de verdad, cuando Dios tiene planes con usted y conmigo, cuando Él ha empezado la buena obra y la está perfeccionando, Él quiere que usted y yo seamos instrumentos en sus manos para que podamos bendecir a otros, que podamos ponernos en el lugar de esa otra persona. Hay mucha gente que ahora mismo está necesitando de usted y de mí. Y no me hablo solo de la parte económica, que también es una realidad. Hablo de que también esas personas están necesitando un mensaje suyo, una llamada suya, una visita suya, donde usted probablemente diga, pero está lejos. Tendrá que caminar, tendrá que hacer ese sacrificio pensando en que Dios, en verdad, tú me creaste con un propósito. Tú me apartaste y me llamaste porque tienes planes para conmigo. Quiero que piense en esta frase. Va a llegar el día en el que usted y yo recordaremos todos esos caminos por los que Dios permitió que vayamos. Cierto, algunos nos metimos nosotros, de acuerdo, pero igual, Él permitió, porque era parte de lo que Él quería hacer con nosotros. Y claro que sí, al principio no voy a entender para nada. Le voy a cuestionar mucho, le voy a preguntar mucho. Pero cuando lleguemos a estar en el propósito, cumpliendo ese propósito, todo va a ser diferente. Porque empezaremos a celebrar y agradecer la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, la gracia de Dios reflejándose en nosotros. Yo, mucha gente, no merecemos estar donde estamos, lo tengo bien claro, pero ahí es la gracia de Dios. Ahora, quiero decirle algo que creo que es lo más difícil para usted y para mí.
llega un momento en nuestras vidas en el que yo tengo que decirle: Dios, aquí están mis planes. Esto es lo que tanto he soñado. Esto es lo que he buscado. Esto es lo que he anhelado, Dios. Sin embargo, hoy los pongo delante de ti. Y no solo te entrego, sino que si es necesario para que tu voluntad se cumpla, para que tus propósitos se cumplan, si tengo que renunciarlo, te lo entrego, Dios. Y yo sé que eso va a doler, lo tengo bien claro. Yo sé que eso nos va a costar mucho. Renunciar a algo que tanto amo. Renunciar a lo que le he dedicado gran parte de mi vida. No va a ser tan sencillo. Pero quiero decirle una vez más, cuando yo pongo todo esto en manos de Él, de verdad, esos propósitos maravillosos de Dios se van a cumplir. Voy a poder ser de testimonio para los demás. Voy a poder ponerme en el lugar de los demás. Así que, iglesia, yo quiero animarle en esta noche a que haga lo que normalmente no nos gusta hacer. Todos sus planes lo ponga delante de Él. Yo sé que ha luchado por algunas cosas. Yo sé que se ha esforzado por cumplir muchos sueños. Pero déjeme decirle, Dios me ha dado la oportunidad de cumplir 50 años. Y estoy más convencido que nunca que cuando me abandono en sus manos, que cuando renuncio a algo que amo, algo que me ha costado soltar, Él empieza a obrar, Él empieza a manifestarse. Para aquellas personas que por primera vez están escuchando esto que Dios le está hablando, yo quiero decirle: ya vivió como usted quiso, y Dios le dejó, y Dios le permitió, y aquí en la iglesia también. Pero este es el momento en el que usted y yo debemos hacer un alto. Y tenemos que decirle: Padre, no más a mi manera. Hay cosas que me gustaron, cierto, pero ya pasaron. Pero quiero enfocarme en eso, en lo que tú quieres hacer conmigo, para lo que yo fui creado. ¿Para qué sirvo? Estoy y quiero ser un instrumento en tus manos. Entonces, vamos a hacer una oración, pensando primero en las personas que por primera vez están aquí. Y luego, como iglesia, también es el momento en el que debemos ponernos delante de Dios. Señor, ahí en casa, ahí donde ustedes están por primera vez, es importante que reconozca y que abra su corazón y que le pida perdón, porque ha vivido de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus propósitos. Y dígale: Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Yo te pido que me perdones por todos mis pecados. Señor, estoy cansado de vivir de esta manera. Necesito que mi vida tome un rumbo, tome sentido. Necesito entender y saber que tienes un propósito conmigo. Te abro mi corazón. Quiero que seas el dueño, el Señor, el que gobierna mi vida, y el que aun cuando te presente mis planes, si tú tienes que decirme cambiar, con tu ayuda lo voy a hacer. Que tú seas desde hoy el dueño de mi vida, el Señor de mi vida. De verdad, me arrepiento por haber vivido
dándote la espalda, creyendo que mis caminos son los correctos. Ven a mi vida, Señor. Perdóname. Yo quiero recibir tu amor, ese sacrificio en la cruz, esos brazos abiertos para mí. En el nombre de Jesús, lávame, límpiame, purifícame, renueva mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir. En el nombre de Jesús. Y para toda la iglesia, que estamos cada día entendiendo y aprendiendo que hemos sido creados, transformados con un propósito, es momento que le digamos: Dios, me cuesta. He vivido pensando solo en mí. Hay mucha necesidad física, espiritual, material. Yo anhelo y deseo que en mí se pueda ver el carácter de Cristo más espiritual, menos material, menos las cosas físicas. Oramos, Dios, como iglesia, para que nosotros podamos depender más de ti, podamos estar atentos, porque hay necesidad para estar caminando en tus planes y en tus propósitos. Señor, gracias. Gracias porque tú miras nuestro corazón. Nos presentamos con un corazón contrito, humillado. Señor, gracias porque escuchas nuestro clamor en esta noche. Nos rendimos. Nos rendimos a ti, Dios. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos en nuestras vidas. Ayúdanos. Gracias por escucharnos. Gracias porque tu mano no se ha cortado. Gracias porque tú eres nuestra fuerza. Porque tú eres nuestro escudo. Porque tú eres el que levanta nuestra cabeza. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a conectarte a nuestras reuniones en línea, los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 9:30 de la mañana. No te pierdas la oportunidad de compartir y aprender juntos. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, CDFI Barra en Facebook y en Instagram.